Tenemos una clase más del primer curso de composición. Hoy, 10 de mayo, 10 del 5 del 22, ¿sí? Tendremos dos clases más, la del 17 de mayo y la del 24 de mayo, referentes al tema con variaciones, ¿sí? Dos variaciones diferentes vamos a componer en esas clases. Todas las clases hasta ahora son clases prácticas, ¿sí? Con muy poco de teoría. Pero el 31, el 31 vamos a tener nuestro temario de examen, porque el martes 7 de junio ya es el examen del primer cuatrimestre, según el calendario académico del conservatorio. Entonces, el 31 de mayo les voy a estar dando detalladamente todo el temario del examen, que va a ser teórico, ¿sí? Las preguntas, los indicadores, los puntajes, y dentro de esos puntajes quiero hacerles recordar que todas las tareas de proceso se suman, se incluyen, y para la calificación del primer cuatrimestre con el examen del primer cuatrimestre. Entonces es muy importante tener todo el proceso logrado para rendir el examen de 7 de junio, o sea, hasta ese día les puedo esperar la entrega de todas sus tareas en el Classroom para después sumar todos los puntajes y de esa manera obtener la calificación del primer cuatrimestre. La calificación del primer cuatrimestre se suma, se promedia, mejor dicho, con la calificación del segundo cuatrimestre, para poder tener con calificación mínima de 2 derecho al examen final de noviembre, ¿sí? Entonces, en el primer cuatrimestre tenemos una calificación, en el segundo cuatrimestre tenemos otra calificación que promediadas nos dan, tiene que resultar como término medio 2, como para tener derecho al examen final del 8 de noviembre, ¿sí? Ese examen final sí es un examen sumativo, no es un examen procesual formativo, ¿ya? El examen final es el que va al certificado de estudios, es la nota que nos promueve al segundo curso de composición. Entonces es muy importante que tengamos todo el proceso del primer cuatrimestre logrado a la hora de llegar al examen del 7 de junio. Y con respecto a la tarea de hoy, que es nuestra tarea número 4, tenemos los elementos formales básicos que estuvimos estudiando, ¿sí? En la forma ternaria. Entonces, vamos a componer una pieza, una melodía vocal, de acuerdo a este musicograma. Este es un musicograma de ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden hacer algo parecido a esto también. Pero tenemos en la forma ternaria los temas A y B que son independientes entre sí, distinto a lo que era la forma binaria. Y justamente ya que menciona la forma binaria, antes de continuar, les voy a mostrar el libro de Joaquín Zamacois de la página 21. Y nos da el esquema de la estructura de la forma binaria y el esquema de la estructura de la forma ternaria, ¿sí? Vemos que en la forma binaria solamente tiene tema A y tema B, ¿sí? No importa cuántas veces se repita A, B, A, B, A, B, pero siempre comienza con A y termina con B. Esa es una característica de la forma binaria. Por ejemplo, estrofa, coro, estrofa, coro. Se puede repetir muchas veces y sigue siendo estructura binaria. No importa que tenga muchas estrofas. Por ejemplo, el himno nacional, 27 estrofas y un coro. Entonces, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro. Porque la melodía sigue siendo la misma. Entonces, A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Sí?
Diferente es el caso, por ejemplo, que se repita A, después B y se repita otra vez el B. Sigue siendo forma binaria porque comienza con A y termina con B, ¿sí? Suele haber dos puntitos de la barra de repetición en el B y entonces se repite el B. O se repite el A, por ejemplo. A y después un solo B para concluir. Y las características se dan más bien en la parte de la tonalidad, ¿sí? Comienza con el tono principal y después se aleja del tono principal. Por eso la estructura binaria es dependiente, ¿sí? Porque necesita de un B para volver al tono principal, ¿sí? Y en la estructura ternaria es independiente el A y el B. ¿Por qué? Porque en la estructura ternaria puede darse el tono principal exclusivamente, eso es generalmente, ¿sí? Y también puede existir que haya un alejamiento del tono principal en el A. Pero sí o sí, vuelve otra vez a repetirse el tema A para concluir después del tema B, ¿sí? Entonces esa es una característica de la estructura ternaria. No importa que el A comience con la repetición de 2 veces, A, ¿sí? Puede ser 2 veces el A, y después 2 veces el B, y después entonces se repite el A otra vez, entonces ahí concluye, ¿sí? Eso es forma ternaria porque concluyó en el A, después del B, ¿sí? O puede ser otra estructura que puede ser simplemente ABA, o puede ser un A, puede ser la repetición de 2B, o puede ser y después se repite otra vez SA, ¿sí? A, B, B, A. Y sigue siendo estructura ternaria, ¿por qué? Porque terminó con el tema principal, que es el tema A, ¿sí? O puede ser A, después se repite después suena el B, después el A y después el B y después otra vez el A. Puede ser así también, ¿sí? Y sigue siendo estructura ternaria. ¿Por qué? Porque terminó con el A. Y el B tiene la característica de ser totalmente diferente, ¿sí? El B es una digresión de una modulación inclusive, ¿sí? Ya tiene su propia dominante, ¿sí? Es totalmente diferente en ritmo, en armonía, en melodía. Y les presento un ejemplo que a mí me gusta usar mucho en las clases de morfología, contrapunto, que es el Muset de Ana María Magdalena, que comienza en tónica, que sería re mayor, y tiene dos frases similares, ¿sí? Tiene dos frases similares, es una melodía y tiene otra semifrase. Entonces eso se repite otra vez, vendría a ser como un periodo paralelo, cuando son dos frases similares. Y entonces eso se repite, vendría a ser A. Y eso se repite nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos ahí una pieza que tiene un A que comienza en Re y termina en Re. Es totalmente independiente, ¿sí? Si esta pieza un niño tocara en un concierto y después se olvidó la parte B, tranquilamente es conclusiva, concluyó ahí, pero tiene una pieza B, ¿sí? Tiene un periodo B. El periodo B entonces está en la mayor. Completamente el periodo B está en la mayor, como vemos aquí. Comienza en la mayor, tiene una frase
que terminan en dominante. Luego tiene otra frase que es más dulce, con ligaduras, si bien tiene el mismo ostinato, y que está en dominante totalmente, ¿sí? Está en mi dominante de la, el nuevo tono. Y tiene otra frase que va de regreso a la mayor, ¿sí? Entonces, comienza la primera frase. Y después, la tercera frase. Y vuelve a la. Entonces, toda esta parte vendría a ser un sonido expandido porque tiene tres frases contrastantes. Y es totalmente independiente, si bien tiene la misma característica rítmica del acompañamiento que con un ostinato octavado con estacato, es la melodía, el ritmo, la armonía, la cantidad de frases, el periodo, todo es totalmente diferente. Y luego viene de esta parte, viene otra vez los dos últimos pentagramas de esta pieza que están igualitos a lo que sería el tema A de nuevo, ¿sí? Solamente que tiene barra de repetición. Entonces, la estructura de esta pieza con sus barras de repetición vendría a ser A, que se repite el A, B, A, B, A. Y es de forma ternaria porque el A y el B son contrastantes entre sí, porque comienzan A y terminan B luego del... Terminan A, perdón, ¿sí? Sí o sí tiene que terminar en A. Si termina en B, no es ternario, es binario, ¿sí? A, A, B, A, B. Sigue siendo binario. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo que yo les doy. Ustedes van a construir una melodía vocal, ¿sí? Sin acompañamiento. Pueden construir una melodía con acompañamiento. Les pongo acá un ejemplo de una melodía. Este podemos escuchar también. La característica de la forma ternaria, entonces, que es una pieza corta, así como la forma binaria también, y que tiene secciones bien definidas y contrastantes entre sí. En este caso, la estructura de esta forma ternaria era AA, después el B y después el A, ¿sí? Se repitió el A inicial. Y el B estaba en otro tono ya, ¿sí? Pero era totalmente diferente también la melodía. Muy bien, entonces esa es una idea de la tarea que vamos a realizar en la guía de trabajo número 4. Yo les puse un musicograma de ejemplo A, B, A. Ustedes pueden hacer el B con más compases, con menos compases, ¿sí? Elijan también la tonalidad. Pero tienen que preferiblemente que sean diferentes. Entonces van a señalar en la partitura el análisis armónico de la melodía con los cifrados números romanos abajo y el nombre del acorde arriba. Sí, lo mismo para las frases y para las notas principales de cada compás. Es muy importante
que vayan marcando, porque después nos va a servir esa partitura o ese ejercicio para construir el tema con variaciones que vamos a comenzar a construir la clase que viene. Van a hacer un musicograma parecido al que yo les dije, ¿sí? O como los ejemplos que les mostré. Entonces, señalando los temas A, B, A por supuesto, con los acordes con que inician y finalizan, los nombres de los acordes, ¿sí? Las frases con letras minúsculas, la cantidad de compases, puede ser el nombre de los periodos también, como se llama el periodo del tema A, si es paralelo, generalmente paralelo, periodo B, generalmente contrastante, ¿sí? Y luego realizar un comentario en forma de prosa o en forma de video, así como estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Fundamentando la forma ternaria de la composición. Es preferible el video porque ahí uno se puede expresar más y puede explicar más la partitura, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que explicar en la partitura entonces? El por qué los temas son independientes entre sí y explicando las diferencias armónicas que tiene el tema A y el tema B con las diferencias melódicas, rítmicas, expresivas y si hay alguna similitud. Entonces las características del motivo del tema A, las características del motivo del tema B, los tipos de frases, periodos que utilizaron y si utilizaron algún recurso compositivo también puede ser. Entonces, tenemos como tarea una partitura de forma ternaria. Yo le puse acá 8 compases para el tema A, puede ser más también, de acuerdo a lo que ustedes prefieran trabajar. Y cualquier consulta, siempre estoy en WhatsApp.